Amigos de Misterios Ocultos, bueno, en los límites de Chihuahua, Coahuila y de Durango se encuentra la zona del silencio, un lugar muy misterioso donde las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal. Es más, los animales que la habitan tienen extrañas mutaciones y hay niveles de magnesio y radiación que son exorbitantes. Vamos a platicar de qué es realmente la zona del silencio. Hay datos que dicen que desde 1970, pero ¿sería allí o sería antes? Ahora, ¿este es el único lugar en la Tierra así o existen otros más? ¿Hay leyendas? ¿Por qué hay tantos avistamientos ovni en este sector? Hoy tenemos como invitado al maestro Carlos Guzmán, es investigador y escritor mexicano y está con nosotros en el programa y ha estado con nosotros por mucho tiempo. Maestro, un placer saludarle. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, maestro. Hay muchas preguntas, pues muchos misterios de esta zona del silencio. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Bueno, primero, déjenme hacer brevemente un resumen de el cuándo o desde cuándo, y de hecho contestando a una de las preguntas iniciales del programa, Claro. desde cuándo sabe de esta zona. Se tienen por ahí algunos datos Registros, ajá. como leyenda de que el 1930 el aguilucho, nuestro um, aviador que voló esa zona, Sarabia, eh, quiso hacer contacto desde su radio y la señal no salió. Entonces, estamos considerando el año de 1930. 30. Ahora, pero en realidad, cuando se llega a descubrir la zona, vamos a remontarnos al año de 1966. En ese año existió el ingeniero Harry de la Peña, que es al que se le atribuye en realidad el descubrimiento de la zona. Harry de la Peña trabajaba para Pemex Exploración en ese entonces, pero la circunstancia no fue tanto porque él estuviera explorando o teniendo la colocación de un ducto por ahí que se colocó de Pemex, sino que él pertenecía a un club de fotografía Sí. en aquel entonces, y en el club de fotografía hicieron un concurso de fotos de la naturaleza, y él, como constantemente iba al desierto, había encontrado, pues desde luego, naturaleza increíble, los atardeceres y las plantas que eran muy distintas en cuanto a colores, como por ejemplo el nopal, con respecto al resto del estado. Él acude entonces con ese objetivo de tomar fotografías para ese concurso, y desde luego tenía un equipo de comunicación de Pemex muy potente. Se comunicó con Sofisticado. Ujú. la estación que existía en aquel entonces en Ceballos y no logró la comunicación. Cuando regresa, le dice a su colega: oye, te estuve llamando. Ingeniero, no recibí nada. Miren, no hay registro de ninguna señal. Él vuelve a visitar la zona para efectos de las fotografías del concurso, y total se vuelve a repetir el fenómeno, que en cierta área no logran salir las ondas de Señales. sonido, en este caso de radiocomunicación, y el fenómeno entonces se vuelve a comprobar en una tercera y en una cuarta ocasión. 1966, pero se va a concretar el descubrimiento en el año de 1969, cuando cae un meteorito en las proximidades de Allende y de Ceballos, y muy cercano a la famosa zona del silencio donde mencionabas. Sí. Es la zona, el triángulo que hacen frontera esos tres estados del norte de la República. Este meteorito cae, y sabían, porque resulta que los ingleses van rastreando la trayectoria de, de una sonda Venus que los rusos habían lanzado. Entonces, que por cierto, el astrónomo Sir Bernard
Nobel fue el que la fue rastreando y cuando la iba rastreando se encuentra con ese meteorito. Entonces descubre que el meteorito tiene trayectoria directa a la Tierra. El meteorito llega, curiosamente ese meteorito da una vuelta completa a la Tierra y curiosamente ese meteorito se va a estrellar o va a estallar ahí en esa en esa parte de la zona. República Mexicana. Ujú. Entonces, pues desafortunadamente, como ya sabemos, aquí nuestros primos del norte son los primeros en llegar a muchas de las partes que les causa algún interés. Y en este caso, ese interés, ellos supieron cuando cayó el meteorito que cayó en la madrugada, por cierto, Claro. Y acuden. Ujú. y vinieron y Sí. recogieron esa, pues, Fragmentos. unidad Ujú. de material que quedó este, Regado. en Sí. piedras, quedó Ujú. regado en la pequeño pueblo de Allende y en las proximidades de ese valle. Y los norteamericanos se llevaron 30 kilos. Los datos que yo les estoy dando son Ujú. obtenidos de este libro, que es una memoria, que es la vida de Harry de la Peña, y que está escrito por los autores David Hernández García y Roberto Martínez García. Entonces, todos los datos están sustentados, Plasmados, claro, ¿no? en este libro. Entonces, resulta que se llevan 30 kilos norteamericanos, los norteamericanos, los rusos que estaban afincados en Cuba también vienen y se llevan una buena parte de ellos. Años después, eh, yo logro contactar a un científico mexicano en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Geología, del Instituto de Geología, y el doctor Schmitter, que así se apellidaba, me Sí. muestra una piedra que él logró, una piedra, más o menos del tamaño de un puño. Ok. Entonces, este ¿Él la obtuvo de meteorito allí, de esta zona? de esa zona, de ese Ujú. meteorito de febrero de 1969, cuando cae el meteorito. Ok. Ahora, ¿por qué es importante este meteorito? Uno, porque resulta que el estudio que hacen diversas universidades, ah, como la Western de California, una universidad en Moscú, Sí. la Northeastern de Illinois, el Instituto Smithsoniano también, todas ellas coinciden Arrojan en una que información. Ujú. la edad, la edad de ese fragmento tiene 13,000 millones de años. Esos 13,000 millones de años coincide con el famoso Big Bang. Entonces, por eso es la importancia de este meteorito, Que cae allí. Ujú. ¿sí? Y dentro de los componentes que que trae ese meteorito, los estudios revelan que trae sales de ortosilicato de magnesio con un peso atómico de 26. De acuerdo a los estudios de esas universidades, Sí. ese elemento no existe en nuestro Ujú. planeta ni en nuestro sistema solar y Wow. probablemente, según los datos aquí de este libro, ni en la Vía Láctea. Wow. Entonces, ¿De dónde por viene? la, Claro. sí, la importancia de este meteorito, porque además está clasificado como uno de los 7 meteoritos más importantes que han Importantes. caído alrededor del mundo. Bueno, entonces, este es el estudio e inclusive, obviamente, que iba a estar del el conocimiento de Werner von Braun, padre de los cohetes espaciales, y viene a México en una avioneta, aterriza y por ahí algún reportero mexicano, yo tengo por ahí la nota de aquel entonces, Ujú. declara que esa es una zona muy interesante para que desde el punto de vista de las personas que habitan la Tierra se pudiera haber llevado, construido, tenido una base especial ahí por las características que esta zona tiene. Tiene. Ujú. Ah, hay una, hay-
era la primera vez que este científico estaba ahí, en febrero de 1969. Pero lo que va a detonar el conocimiento a nivel mundial de la zona es que al año siguiente, Sí. el 11 de julio de 1970, se lanza un cohete en la base de Utah, en Estados Unidos, en Green River, y supuestamente este cohete, denominado Athena, un misil, que en su punta llevaba cobalto radiactivo. No se sabe por qué llevaba en su punta el cobalto radiactivo, pero se supone que ese cohete debería de haber caído en otra base norteamericana, en la de White Okay. Sand, Nuevo México. Ok. No sucede esto, sino que se desvía ese Wow. cohete como 1,200 kilómetros y va a caer en esa zona. Aquí hay muchas especulaciones porque hay que recordar que el año anterior se había llegado en julio a la Luna. Entonces, no es posible que los norteamericanos, que los cálculos de 360,000 kilómetros, ellos alunizaron en Fallaran. serían y un cohete de 1,200 kilómetros se les haya desviado Claro, porque no apuntaron bien unos claro, no cuantos tiene kilómetros sentido. Ahora, de ¿será que en esta zona del silencio, maestro, algo atrae a estos objetos como si fuera un imán o algo que eh, los llama? efectivamente, a eso iba al siguiente punto, porque ahí hay dos acontecimientos. ¿Por qué se atraen una gran cantidad de meteoritos? Porque Ujú. después se exploró la zona y se Ok. descubrieron pequeñas partículas que, si uno va con un imán a ciertas zonas, Ujú. atraen, y son partículas de restos de meteoritos. Ahora, contesto esa pregunta, efectivamente. ¿Por qué? Increíble. Bueno, entonces se ha planteado que en esa zona hay un cierto electromagnetismo. ¿Por qué? Uno, por la constante caída de meteoritos, Claro. aparte de que se supone cayó uno muy grande en tiempos de antes de los dinosaurios, de hace miles de millones de años. Dos, porque la composición entonces en el subsuelo hay un manto petrolífero o carbonífero. Aunado a esa caída es lo que produce entonces esa cuestión electromagnética. Y tres, que esto está súper comprobado, Ok. por ahí subterráneamente pasa un mar o río subterráneo, que efectivamente hace miles de años eso era Sí. un mar. El mar, si mal Wow. no recuerdo, es el mar de Tetis. Entonces, esas tres características, Tiene esa zona. Claro. que esta zona, por lo tanto, es una zona electromagnética que tiene ahí, que está vigente Con esta en el suelo. fuerza. Claro. Y esto se viene a confirmar entonces porque, al mezclarse con los vientos solares y el electromagnetismo que hay en el suelo, entonces se Provoca realiza esta o se crea una especie de fuerza. embudo, de Sí. cilindro, que va precisamente a concentrarse ahí en esa área y va a repercutir en los receptores que haya alrededor. Pero hay otro punto que quiero yo mencionarles también, porque en un principio, cuando se, um, cuando se estrelló, cuando cayó el meteorito de Allende, y después cuando cayó el cohete Athena al año siguiente, entonces resulta, porque ese meteorito, el de Allende, se dividió en muchísimos pedazos. Fragmentos, eh, sí. el profesor Schmitter me contó que, pues desde luego, los campesinos mexicanos, si vienen unas personas y les dices, oye, te doy Te doy una 50 lana. Sí. por tu piedrita. Entonces dice que llegó a ver inclusive unas piedras que ya tenían los norteamericanos, unas Ujú. piedras de este tamaño, y pues que habían obtenido allí por
50, $100, que para Claro, un no es que le mucho, den pero para, claro. 120, y estamos hablando de 1969. Bueno, entonces, por lo tanto, esa es una de las explicaciones por las cuales esa zona es muy especial. Hay mutaciones en las plantas, hay animales, hay una tortuga que yo tuve la oportunidad de ir este año a la zona del silencio. Sí, Prácticamente esa tortuga ya está extinta. Es una tortuga del desierto, y solo pero existe allí. Ujú. porque hace miles de años fue un mar ahí el Claro, existente. claro. Entonces, Bueno, ujú, es una zona muy, muy interesante que esos fenómenos que yo mencioné, esos tres fenómenos, provocan que sea una zona especial en donde las ondas de radio no se propaguen. así es. Y mire, yo encantada con el tema, quisiera que en otro momento, maestro, hablemos de si precisamente por esto también hay mucho avistamiento ovni, porque también hay mucho momento donde hay presencia, han sido captados, etcétera, estas luces, estas naves y demás. ¿Le parece si Efect- lo dejamos para otra ocasión? claro que sí, con mucho gusto. Un placer, gracias, gracias. Amigos, el maestro Carlos Guzmán es investigador y escritor mexicano, está con nosotros en el programa y hoy pues nos enteramos de estos misterios ocultos de la zona del silencio. Maestro, muchísimas gracias. Hasta pronto.